Bueno, pues antes de nada, pues muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho por estar aquí, tanto de manera presencial como quienes se conectaron en línea, para continuar con el seminario de probabilidad y estadística. En esta ocasión, la doctora Rocío Acosta Pech nos dará la plática que se llama Herramientas multivariadas para el análisis de datos de las ciencias agrícolas. Bueno, antes les voy a leer una breve semblanza de la doctora Rocío. Bueno, ella es doctora en ciencias con orientación en estadística por el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Investigadora asociada en el Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, impartiendo cursos a nivel maestría y doctorado. Coautora en diversos artículos científicos y aplicaciones estadísticas en las áreas agrícolas. Autora de capítulos del libro. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores en el estado de Tabasco. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, y pues adelante, ya puedes iniciar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De acuerdo, muchas gracias. Les agradezco mucho al grupo de modelado y probabilidad y estadística de la universidad por la invitación. Y más que nada, la idea de esta charla, que es en el área de estadística aplicada, es presentarle las diferentes herramientas que me ha tocado utilizar aquí en el Colegio de Postgraduados, que es un colegio dedicado a la investigación agrícola. Entonces, sí hay algunos resultados matemáticos, pero está más orientada a la aplicación de estas herramientas y su importancia sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos avanzar. Sí. Bien, el contenido más o menos de la charla está propuesta en este orden. Una pequeña introducción, cómo se generan los datos multivariados, y algunas de las principales técnicas que hemos estado empleando aquí en el colegio para el análisis y descripción de datos que surgen de las ciencias agrícolas, de diferentes experimentos que se llevan a cabo acá. ¿Cuáles son estas técnicas? Las más comunes y más importantes, pues son el análisis de componentes principales, el análisis por conglomerados, el análisis factorial y el análisis de correspondencia. Sabemos que hay otras técnicas como el análisis de discriminante o la correlación canónica, pero bueno, estas son las que de algún modo a lo largo del tiempo que llevo aquí han sido más utilizadas para describir datos y el comportamiento de los mismos. ¿Qué motiva esto? Bueno, hay tres grandes experimentos que se llevaron a cabo aquí en el colegio que generaron los datos. ¿Cuál fue este? El primero fue describir o hacer el perfil fitoquímico de frutos de estas variedades de chile, que en realidad son variedades de chile, en relación a diferentes niveles de radiación solar incidente. En este experimento se utilizaron 3 variedades de chile, se utilizaron 2 niveles de sombreado y se utilizó también un factor de la maduración del fruto. Y se midieron variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Otro experimento que fue de mucho interés y que también generó mucha información fue caracterización morfológica de esta especie, ¿no? Que ya luego me comentaban que era una especie de cacao. Otro experimento fue la respuesta agrofisiológica, también de variedades de chile, a la aplicación de hongos micorrízicos. Entonces, estos experimentos cuando llegan, pues estos son los objetivos generales, pero ya cuando los vamos desglosando en objetivos particulares y cuando vamos viendo todas las variables y factores que influyen para poder alcanzar estas respuestas, bueno, pues entonces empiezas a ver que no nada más es pues, respuestas univariadas, sino que tenemos que hacer uso de lo que nosotros conocemos como el análisis multivariado, ¿no?
Y si le queremos resumir de manera breve una pequeña definición o recordar qué es el análisis multivariado, pues entonces vamos a recordar que es simple y sencillamente el estudio estadístico de varias variables de interés, que pueden ser, insisto, cualitativas o cuantitativas, medidas en una población de estudio con el objetivo de, pues, reducir el número de variables originales a través de combinaciones lineales con la mínima pérdida de información. Si lo que queremos es, de algún modo, encontrar combinaciones de variables de interés que permitan posteriormente la construcción de modelos o bien de ver interacciones entre estas variables. Este punto número uno que inmediatamente pensamos, ya sé de qué me está hablando de la técnica de componentes principales. La forma en cómo se utiliza el análisis de componentes principales que nosotros conocemos como matemáticos es, bueno, pues lo utilizas porque quieres eliminar un poco de correlación existente entre las variables, quieres precisamente reducir el número de variables, quieres seleccionar variables. Y bueno, esa es la manera como de algún modo tenemos información de la técnica de los componentes principales. El segundo punto es encontrar grupos en los datos si es que existen. Y cuando hablamos de encontrar grupos en los datos, es más que nada encontrar grupos, pueden ser homogéneos o heterogéneos, dependiendo del interés, y que pueden estar dados, sí, por las observaciones, pero también pueden estar generados por las mismas variables, ¿no? Y en el caso de las ciencias agrícolas, estos grupos uno los encuentra de manera subjetiva porque no están bien determinados cuando hablamos, por ejemplo, de tipo de agua que se encuentra en la zona de la Chontalpa en diferentes poblaciones o ejidos que la conforman, ¿no? ¿Qué tipo de agua es? ¿Cuáles son los componentes físico-químicos de estas aguas? Y estas poblaciones se pueden ir agrupando de acuerdo a cantidades de cloruros, cantidades de sulfatos. Y estos grupos implícitos que las mismas observaciones me van dando, pues de algún modo me ayudan también para que yo pueda ir determinando a qué tipo de familia de aguas, en este caso, podrían pertenecer estos pozos que encontramos en estas entidades. Y estamos pensando ahí en la técnica, pues, técnica de conglomerados, ¿de acuerdo? O alguien puede decir, no, puede ser también un análisis factorial. Otro objetivo del análisis multivariado, pues es la de clasificar nuevas observaciones en grupos definidos. Y aquí pensamos en el análisis discriminante, ¿no? Formamos grupos, encontramos las ecuaciones de Fisher y cuando llega un nuevo elemento, pues con estas ecuaciones podemos determinar a qué grupo pertenece una nueva observación o un nuevo individuo que se agregue a la población de objeto de estudio. Y por último, la de relacionar dos conjuntos de variables. Y pensamos en el análisis de correlación y podemos pensar en correlaciones canónicas y bueno, todas estas técnicas multivariadas que de algún modo nosotros ya conocemos. Por lo tanto, podemos decir que el análisis multivariante se refiere a todas estas técnicas estadísticas que permiten el análisis simultáneo de más de dos variables. Entonces, nosotros tenemos esa información porque como matemáticos sabemos que existen y sabemos que las podemos utilizar. Y todas estas tienen un sustento teórico que está bien documentado. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es aguas con las distribuciones de probabilidad asociadas a los datos, porque no se vale que usemos técnicas si los datos no satisfacen estas suposiciones teórico-matemáticas que son necesarias para que el modelo que ajustes o el análisis que hagas tenga pues cierta validez, cierta confiabilidad de los resultados que vas obteniendo. ¿De acuerdo? En las ciencias agrícolas nosotros generamos datos y generamos muchos datos, donde sabemos que el número de variables por mucho excede al número de individuos.
Entonces, la presencia de colinealidad en nuestras variables siempre está presente en las ciencias agrícolas, o mejor dicho, la mayoría de los experimentos presenta esta colinealidad. Entonces, nosotros generamos datos, si estamos hablando de variedades de chile habanero o variedades de laelia o de orquídeas, pues medimos variables cuantitativas y cualitativas. Si lo pensamos en el área de ganadería o pecuaria, tenemos otro número de variables que pueden ser más cualitativas, ¿no? Donde sabemos que esas, pues si queremos información de ellas, las deberíamos o las tendríamos o se sugiere que se conviertan o a escalas ordinales donde cada uno de estos valores me represente algo, alguna característica particular de esa variable, ¿no? Análisis de aguas de manglares, muy común, un proyecto que se encuentra, bueno, varios proyectos que están aquí en el colegio donde trabajamos con diferentes UMAS o unidades que se dedican a la conservación de manglares, donde también se mide desde especie, altura, diámetro, insisto, muchas variables, tipos de suelos, donde se interesa desde los tipos de suelo que conocemos, acrisoles, fluvisoles, vertisoles, y su composición físico-química de los mismos. Y además se miden, pues, el cultivo, cómo reacciona, cuál es la temperatura, el número de hojas, cómo afecta la época de lluvia, de seca, la cantidad de radiación solar que hay en cada una de ellas. Y seguimos generando datos. Y con estos datos, pues construimos matrices de información como las conocemos, donde sabemos que N es el número de individuos y P el número de variables. Esta matriz que les presento en particular está relacionada con las variables para determinar ecotipos de, de una variedad de cacao. Entonces se analizaron aquí 5 municipios, 3 de Tabasco y 2 de Chiapas, y se midieron las primeras 9 variables son cuantitativas, pero las siguientes 8 variables son cualitativas y están de algún modo categorizadas de color de la corteza, color de la semilla, color del fruto, peso de la semilla, de cuántas ¿cómo le llaman a las líneas? ¿Cuántos surcos tiene? ¿Cuál es el tipo de fruto o el tamaño del fruto de cada una de estas semillas? Perdón, el cacao es un fruto grande y adentro tiene semillas y se van clasificando. La dureza de la corteza también. Entonces, esta matriz es la que se genera, es una matriz de información que se genera cuando hacemos este tipo de experimentos. Otra matriz que podemos encontrar, por ejemplo, es la de la colonización de micorrizas, ¿no? Colonización, abundancia y propiedades físico-químicas del suelo, así como también especies de hongos micorrízicos que se encuentran en sitios de estudio, por ejemplo, la matriz de abajo. Esta matriz representa el número de especies de hongos micorrízicos en 10 sitios de estudio. Y lo que se reporta es cuántas se encontraron por cada uno de los sitios. Entonces, generamos matriz de información donde nosotros ya sabemos que cada una de las columnas, cada una de las filas, pues las podemos representar de esa manera. Y también estamos conscientes que forman, a final de cuentas, una muestra multivariada, donde cada columna pues va a representar una variable aleatoria multivariada. Y sus propiedades sabemos que son que va a tener un vector de medias y también va a tener una matriz de covarianza. Y también tenemos los supuestos que se deben de satisfacer para poder hacer los análisis estadísticos correspondientes, ¿no? Pero bueno, insisto, no les voy a hablar de la parte matemática porque esa ya la sabemos, ya la conocemos. Lo que sí les voy a comentar es la parte descriptiva, cómo utilizamos nosotros
estas técnicas para describir el comportamiento de los datos. Y bueno, los que están familiarizados con R saben que este conjunto de datos de iris se encuentra ahí, ¿no? ¿Y qué representa? Pues son 150 observaciones de 50 flores de lirio de 3 especies, setosa, versicolor y virginica. ¿Y qué se mide? Longitud y ancho de sépalo y longitud y ancho de pétalo. 4 variables numéricas y una variable categórica. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando nosotros tenemos muchos datos, ¿qué es lo primero? Pues queremos saber cómo se comportan estos datos. Y lo primero que hacemos es un gráfico de dispersión para ver de manera visual, o sea, podemos ver de manera gráfica si existen algunas relaciones entre las variables que estamos midiendo, o bien si hay alguna tendencia de estas relaciones que estamos midiendo. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues para saber en realidad cuál es el tipo de análisis mejor o más recomendado que nos ayude a describir mejor el comportamiento de nuestros datos. Y podemos seguirlos clasificando donde la distribución asociada a cada uno de ellos y nos permite hacer uso de esas técnicas pues para hacer modelos o construir modelos de predicción, saber cuál es la correlación que existe entre las variables. Todo ese tipo de información a nosotros nos sirve pues para poder expresarle pues, a los compañeros productores generalmente cómo están sus datos o cómo se distribuyen o qué tipo de relaciones se esperan encontrar o si la muestra que obtuvieron los compañeros estudiantes es la adecuada, si de verdad se satisfacen las condiciones, sobre todo la principal de la aleatoriedad. Si existe esto, bueno, pues entonces podemos verlo en estos gráficos descriptivos que tenemos. Podemos encontrar grupos subyacentes en el conjunto de datos cuando relacionamos, o podemos encontrar también este comportamiento sobre los grupos homogéneos o grupos heterogéneos también, homogéneos al interior y heterogéneos al exterior. Pues la primera técnica que nosotros utilizamos para describir datos, pues es la de componentes principales. Si ustedes recuerdan, todas las otras técnicas toman a los componentes principales como un primer análisis que nos permite determinar si podemos utilizar luego, pues el análisis factorial, el análisis de conglomerados, el análisis de discriminación, el análisis de correspondencia. Componentes principales sí nos permite de algún modo visualizar si podemos hacer esto de reducir dimensionalidad en base a la correlación que puedan existir entre las variables, ¿no? Estas nuevas variables que se llaman los componentes, sabemos que son combinaciones lineales de las originales, que son independientes y que nos pueden ayudar a describir cuánto de la variabilidad total pues, se encuentra en la muestra. Pero además, acá lo utilizamos para saber si hay mucha variabilidad en una sola componente, quiere decir que esa muestra, por ejemplo, aquí lo utilizamos para describir si diferentes muestras de queso provienen del mismo productor. Entonces, cuando están muy correlacionadas, la alta variabilidad nos permite decir que efectivamente esas muestras de queso sí vienen del mismo productor. ¿Qué más sabemos de las componentes? Sabemos que resumen la mayor parte de la variación y que en realidad la dimensionalidad de los datos pues es menor que P, ¿no? Utilizamos también para construir modelos de regresión, para hacer predicción, y sabemos que es una técnica matemática que no requiere precisamente de una estructura probabilística para los datos. Para describir que quede claro, ¿de acuerdo? Nosotros obtenemos quiénes son las componentes, quiénes son los pesos o la proporción de varianza acumulada de cada una de ellas, y es cuando determinamos cuántas combinaciones lineales queremos utilizar. Entonces, en el ejemplo de los datos de iris, pues sabemos que con dos componentes podemos explicar el 98% de la variación total, ¿no? Entonces, bastaría con esta combinación lineal, pues, para describir datos, ¿no?
Y podemos conocer, lo que les decía, el peso de cada una de las variables en cada una de las componentes y construir la combinación lineal que nos estaría garantizando que esta Y1 junto con la Y2 sé que es independiente, sé que no hay correlación entre Y1 y Y2, que esa es la idea del componente. Identifico cuáles son las variables que más pesos tienen en la primera componente y cuáles son las variables que mayor peso tienen en la segunda componente y así sucesivamente. Pero si en esta componente, a veces aquí nos interesa que en esta primera componente todas tengan más o menos el mismo peso. Y si todas tienen más o menos el mismo peso, entonces podemos decir que provienen de la misma muestra. Y esto, ¿dónde lo utilizamos mucho? Pues cuando hacemos análisis químicos o lo que le llaman los famosos NIRS en química, en quimiometría, perdón. Allá necesitamos que las variables que estamos utilizando pues tengan el mismo peso, porque si hay una que no está haciendo lo mismo, entonces puede ser que esa muestra de queso, esa muestra de leche, esa muestra de cacao, pues algo está sucediendo con ella de que no está viniendo o no, el espectro de luz que se está midiendo no es el mismo. Entonces, bueno, la interpretación, pues de algún modo, creo que la mayoría de nosotros ya la conoce, sabemos que le da el mismo peso a la longitud de sépalo, a la longitud de pétalo y al ancho del pétalo, pero da peso o no es en la primera componente, no es de relevancia el ancho, ¿no? Y la segunda componente, pues, es precisamente la que le da mayor relevancia al ancho de sépalo. Y así podemos identificar todas las demás. No olvidemos que nos salen tantas componentes como variables cuantitativas tengamos en la muestra. ¿De acuerdo? Podemos graficar para identificar efectivamente cómo se están comportando nuestros datos y además lo podemos relacionar a las componentes con el biplot y con las variables originales y las observaciones transformadas, ¿no? ¿Cómo podemos leer o cómo se lee nuestro biplot? A nosotros nos interesa identificar estos grupos, si es que los hay. Saber cuáles de nuestras variables son. Sí. Ok, aquí está. Ok. Espero que sí. Aquí me quedé. Sí, sí, sí. Ok, Bueno. entonces, bueno, en estos 15 minutos que nos quedan, para no, para que aprovechemos el tiempo, la idea con nosotros es que podamos ver estos grupos subyacentes que tienen las variables y los datos y ver si algunas estructuras están más relacionadas, por ejemplo, en este caso, que el ancho de sépalo se ve mucho mejor identificado en la especie de setosa, y que las otras tres variables pues se reparten en importancia entre versicolor y virginica. Así es como nosotros lo utilizamos, ¿no? Todas las variables tienen influencia en las componentes, la flecha más larga corresponde al ancho del sépalo y tiene una fuerte influencia sobre la segunda componente. Y esta interpretación que para nosotros está dada por los pesos que tiene cada una de las variables, a veces en el lenguaje común o el menos técnico, matemáticamente hablando, pues qué interpretación tiene para los datos que nosotros utilizamos y analizamos aquí, ¿no? Por ejemplo, les comentaba sobre las variedades, los ecotipos de cacao, ¿no? Entonces, de acuerdo a los municipios, ¿qué municipios o en qué municipios tienen mayor longitud de fruto, mayor grosor de la cáscara, el número de semillas por fruto, el peso total del fruto? Por ejemplo, en el municipio de Tacotalpa vamos a encontrar frutos que van a tener mayor número de semillas y el ancho de la cáscara va a ser, pareciera que es más corto, pero aquí en sí los datos nos dicen que en este municipio vamos a encontrar frutos que tienen características interesantes para los productores, ¿no? Y que las otras variables, pues las vamos a encontrar en común
en los municipios de Amatán, de Cunduacán, de Teapa y de Ixtapangajoya, ¿no? En el caso de los chiles, por genotipo, estas son las variables fitoquímicas de cada una de este tipo de chile que se encuentra aquí. Este estudio se hizo aquí en Cárdenas. De hecho, fue en un, ellos le llaman en una cahual muy grande que se encuentra cerca de Huimanguillo. Entonces, se midieron todas estas variables, se encontraron estos 3 tipos de chile y se identificó, bueno, cuáles pertenecían a la especie picopaloma, cuáles estaban más presentes en la variedad garbanzo y cuáles en la variedad de amachito, ¿no? Lo mismo para el nivel de madurez de los frutos, o sea, los frutos rojos y los frutos verdes, cuáles eran los contenidos que tenían de estas variables, ¿no? El análisis por conglomerados. Nosotros utilizamos, y ustedes de algún modo han escuchado hablar de que el análisis por conglomerados, pues, es la reducción de filas de una matriz de N por P. Y la idea es observar estos grupos. Estos conglomerados sabemos que están definidos por medidas de similaridad o de distancia. Y las medidas de distancia y proximidad que existen para construir estos conglomerados, pues son la distancia euclidiana, la de Manhattan, la de Minkowski, la de Canberra, el vecino más cercano, el vecino más lejano, la distancia de Ward, entre centroides, etc. Todas tienen su sustento, todas tienen su teoría, todas están determinadas para saber cuál es la mejor de acuerdo al número de observaciones. ¿Nosotros para qué las utilizamos? Utilizamos la distancia de Ward para estos numeritos o estos valores que ustedes ven acá, que no son valores, son etiquetas. Estas etiquetas que son acá son 31 municipios de aquí de la Chontalpa que se analizaron por el contenido químico y físico de sus aguas. Entonces, encontramos que se podían formar 4 conglomerados, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dicen los datos. Aquí este es un ejemplo de una base de datos de economía de países europeos donde la única idea es ilustrar la distancia, la medida que se utilizó para construir los conglomerados, que es el vecino más lejano, y el número de conglomerados que se pueden construir según esta medida de similaridad, ¿de acuerdo? Aquí la distancia que se utilizó fue la distancia completa o el ligamiento completo que le llamamos. En el caso del análisis factorial, esta técnica la utilizan mucho los psicólogos. Nosotros la utilizamos para identificar. El análisis factorial consiste en explicar correlaciones de variables en un número pequeño de factores subyacentes. Esto de subyacentes no lo podemos observar, pero sí podemos caracterizar estas correlaciones para formar nuevas etiquetas que nos permitan identificar a los grupos que se forman con las variables. Entonces, nosotros lo utilizamos, sabemos que hay toda una estructura para el análisis factorial, lo utilizamos para los componentes químicos del agua e identificando, insisto, el análisis de componentes, el análisis de conglomerados, me ayudan para identificar cuántos factores puedo utilizar. Si el análisis de componentes para el caso de aguas me sugiere 3 y el análisis por conglomerados me sugiere 4 y el análisis factorial me sugiere 3 factores, ¿de acuerdo? Donde de algún modo aquí las comunalidades son las que me determinan cuáles son los factores de mayor interés o los que podemos formar de acuerdo a cada uno de los pesos de cada variable expresada en esta combinación lineal. Bueno, pues eso también me ayuda para que lo que ya analicé con componentes, lo que ya analicé con conglomerados y lo que puedo analizar con factorial, saber si todas estas herramientas me ayudan a describir mejor el comportamiento de los datos y darle una interpretación más precisa de lo que estamos obteniendo. Este es el análisis de componentes que hicimos para los mismos 31 pozos encontrados en estos ejidos. Entonces,
Primero el análisis de conglomerados me dijo, puedes formar 4 conglomerados. El cuarto conglomerado uno puede decir, es este pozo que encontramos acá. Ese es el que, digamos, no entra en ninguno de estos grupos, pero que sabemos que el tipo de agua es sódico clorurada, mientras que los demás se pueden repartir en estas familias de agua, cálcico-bicarbonatadas y mixta-bicarbonatadas, ¿no? Entonces, podríamos encontrar que sí, efectivamente. ¿Por qué puedo decir que es sódico clorurada? Porque estas variables de cloro y de sodio, pues obviamente están más presentes en este tipo de agua. Y al final de cuentas, al responsable del proyecto le sirve para identificar o para precisar la información que obtuvo si efectivamente en este pozo se puede clasificar como esta familia de agua. Y todos los demás pozos, todas las demás muestras de agua que se tomaron, pueden ser clasificadas en alguno de estos dos grupos. Pero alguien puede decir, pero es que el análisis de conglomerado nos dijo que podían ser 4. Pero tú determinas, como responsable del proyecto y de lo que conoces, tú determinas si en realidad son 4 grupos o efectivamente a este lo manejo como una familia y por qué tendría que ser así. ¿De acuerdo? El análisis de correspondencias. Esta es otra técnica que también utilizamos mucho porque construimos muchas tablas de contingencia. Es útil en el análisis de datos categóricos y nos sirve para expresar relaciones entre filas y columnas. Definitivamente, si queremos una medida de asociación, sabemos que la podemos obtener con alguna de los valores de la chi cuadrada. Puede ser simple, donde solamente tienes un factor de agrupamiento, o puede ser también múltiple, donde tenemos más de un factor de agrupamiento. Es decir, puedo tener una tabla de una entrada o una tabla de 2 entradas. Y puedo encontrar también relaciones. Aquí la idea es la relación que puede existir entre estos 2 factores de agrupamiento. Aunado a esto, también podemos utilizar el análisis de correspondencia canónico. Su función es la misma, la relación entre filas y columnas de una matriz de información organizada como una tabla de contingencia. Aquí lo utilizamos para determinar las propiedades químicas de 10 sitios de estudio en 2 tipos de suelos, suelos acrisoles y suelos fluvisoles. Entonces, ¿cuáles son las características químicas que se encuentran, por ejemplo, en estos 2 tipos de suelo que son conocidos como fluvisoles? O en este acrisol, pues este acrisol, aquí podemos interpretar que tiene más conductividad eléctrica, por ejemplo, ¿no? O que hay mayor colonización, y entonces es preguntar, junto con el responsable del proyecto, si en realidad existe una mayor colonización de hongos, si hay una mayor abundancia de especies de hongos, si esto está ocurriendo en este acrisol, e identificar por qué. Porque aquí hay 2 sitios, un nitisol que le llaman y un acrisol, donde de algún modo podríamos decir son altos en contenidos de potasio, en contenidos de zinc, y así podemos ir interpretando de algún modo propiedades físico-químicas de 10 sitios, 3 tipos diferentes de suelo, nitisol, acrisol y fluvisol, con respecto a estas propiedades o con respecto a la abundancia del tipo de especies de hongos que se pueden encontrar en ellos. Entonces, aunque pareciera que el nitisol no tenía buenas propiedades, pero hay una mayor abundancia de especies de hongos que se encuentran ahí. Y lo mismo podemos interpretar para cada uno de ellos. Y quiero puntualizar acá que no estoy hablando de si en realidad podemos utilizar estas combinaciones lineales para predecir qué es lo que puede suceder en los sitios. Nosotros las utilizamos para describir qué es lo que está pasando con el conjunto de datos que tenemos. Cómo podemos ayudar a describir mejor y a que nos puedan entender mejor los compañeros con respecto al comportamiento de sus datos. ¿De acuerdo? Y pues hay otras técnicas. Sabemos que está el análisis de varianza multivariado. Si lo que queremos es encontrar diferencias entre tratamientos cuando tenemos muestras multivariadas, regresión multivariada, análisis discriminante y correlación canónica. Esto ya sería si queremos
dar el siguiente paso con respecto al sustento que pueda haber, al ajuste de modelos, al análisis, a la inferencia estadística, que también nos ayuda para, pues, para obtener más información o para apoyar más la descripción de los datos que estamos haciendo. Y bueno, aunque me fui bastante rápido en esta parte, pues era algo que les quería compartir porque estamos trabajando con datos reales, estamos tratando de ayudar a los compañeros en los proyectos que se están realizando en campo, que es donde más se está generando la información. Claro, no omito que todo esto conlleva primero la planeación de un diseño experimental para la colecta de datos, porque no es nada más de que los datos nos llegan de, que puede suceder definitivamente, y sí sucede, como estadísticos que somos, pues a veces el experimento ya se realizó, ya se colectaron los datos, y pues nos queda ver qué tipo de información podemos obtener, diferente a cuando se planea el experimento, se elige un diseño experimental, se lleva a campo y se hace la colecta de datos para construir la matriz de información. Entonces, es lo que les quería mostrar, son datos de experimentos reales, hay más, por supuesto, y es esta parte de la estadística descriptiva multivariada que, pues que a veces la olvidamos, pero que en un primer intento por conocer la estructura de nuestros datos, es muy importante que sepamos cómo están, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo, y me disculpo por todos los inconvenientes. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. ¿Hay alguna pregunta por parte del público presente Claro. y de quienes están en línea? A ver, no sé si te puedes acercar un poquito, por favor. Aquí hay una pregunta. Claro, claro. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Nada más para saber si tienen algunos estudios con respecto a biofábricas. Ya ves que para ello se utilizan materiales orgánicos para la cuestión del compostaje, porque pues todo se maneja empíricamente, ¿no? O sea, los agricultores utilizan cantidades que se manejan de manera empírica, ¿no? Para obtener Sí. al final de cuentas ese fertilizante orgánico, pero no Claro. hay, digamos, que una parametrización, ¿no? De cada una de las variables que pueda determinar el buen rendimiento o el nivel de funcionalidad del resultado final, que sería la composta, ¿no? Claro, entiendo. Mira, hemos hecho varios experimentos con respecto a qué tipo, por ejemplo, ahorita estamos trabajando tal como construir o producir composta. Lo que se está haciendo es cómo se aprovechan los residuos que se obtienen de plátano, de cacao, de coco, de caña. Eso sí lo estamos haciendo y estamos viendo cómo podemos utilizar todos esos residuos para construir briquetas. Eso sí se está haciendo. Estamos en un proyecto con un alumno de doctorado que está haciendo eso, cómo utilizar todos estos recursos para construir bioenergía, para hacerlo, la construcción de, no para construir, para generar bioenergía y para construir briquetas. En otro experimento que tuve la oportunidad de apoyar, lo que se hizo, sí se generó composta, pero solo con residuos de cacao. Entonces, es cierto lo que comenta usted, no hay nada parametrizado. Los agricultores sí tienen mucho conocimiento empírico que considero que no se debe desperdiciar, sino más bien encauzar y saber cómo aprovechar todo esto, porque al final, pues ellos saben en realidad cómo se comporta. Sí tenemos nosotros análisis de suelos, sí se hace, definitivamente sí. Sí analizamos plagas para generar biofertilizantes y también en vez de utilizar los herbicidas, hacemos herbicidas biológicos
propios del pasto ahorita, ¿no? Estamos en 2 proyectos de esos. Pero como tal que yo le pueda comentar sobre algún proyecto específico de generación de composta, no. No hacemos lombricomposta. Aquí al menos no estoy familiarizada con eso. Sé que en Montecillo sí. Allá sí se hace lombricomposta. Ok, No sé muchas si gracias. respondí. Sí, Sí, muchas gracias. al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Una pregunta, por ejemplo, cuando va a recolectar datos usted, ¿cómo sabe de todos los análisis que presentó, cuál va a usar y cómo sabe usted si ese le va a garantizar la mejor clasificación? Esa es mi pregunta. Claro, totalmente de acuerdo, compañero. Uno, es complicado que yo vaya a recoger datos, ¿no? Lo que sí hacemos es tratar de que el diseño estadístico previo a la colecta, pues de algún modo sí analizamos el tipo de suelo, la región geográfica, las condiciones ambientales en las que se está realizando el experimento. Y lo otro bien importante que tú mencionaste es cómo saber cuál es la técnica que mejor me va a ayudar. Definitivamente la estadística descriptiva es eso, describir el comportamiento de los datos y en base a eso, pues ver cuál de las técnicas es la que mejor me ayuda a obtener más información de ellos. Sabemos que cuando trabajamos con cultivos, tenemos muchos outliers o hay muchos supuestos que la estadística teórica me pide, pero que a la hora de la práctica es muy difícil que se puedan satisfacer, ¿no? Entonces, tampoco es decir, bueno, pues tus datos no me están, no fueron generados de manera aleatoria como me dice la estadística, por lo tanto, no podemos hacer ningún análisis. No, sabemos que también hay la parte de la estadística no paramétrica cuando estos supuestos que nos son muy exigentes, pues no se satisfacen. Y definitivamente, cuando no tenemos otra herramienta, pues ahí está la estadística bayesiana también, ¿no? Entonces, depende del objetivo que tú quieras alcanzar, es esto de, pues, ¿qué me están diciendo los datos que estoy obteniendo? Entonces, cuando ya se colectan los datos, lo que sí tratamos es de que haya una estructura a la hora de la colecta, para que el análisis de algún modo, pues, no solamente sea sencillo para mí, sino también para los alumnos y para los compañeros. Esa es la idea en realidad. Entonces, que yo sepa, una vez que tengo mis datos, cuál técnica voy a utilizar, es mentira, ¿no? Uno propone, porque sí lo propones, pero luego ves que los datos pues no se están comportando como tú esperabas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues definitivamente hacer esta descripción de ellos, ver cómo se están comportando, ¿no? No sé si respondí tu respuesta. Digo tu pregunta. Sí, gracias. Al contrario a ti. A ver, creo que hay una pregunta en línea. Adelante, Patti. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Ani. Doctora Rocío, pues ante todo Dime. agradecerle, la verdad es que una charla muy importante, sobre todo porque, como bien usted menciona, bueno, primero quería felicitarla, ¿no? Porque la verdad es que es para mí muy, muy gratificante que existan estos modelos. Yo soy bióloga, y ahorita, pues, de hecho me interesé mucho por la plática, porque pues trabajamos, como usted lo dice, con muchos proyectos donde las variables pues son varias, ¿no? Y ahorita ver que este tipo de herramientas nos genera modelos que muchas veces nos complementan, porque Claro. en la naturaleza a veces son tantos los factores que podrían influir que ya los modelos que nos permiten ver, ahora sí que como en resumen, en una gráfica, esos comportamientos que la mayoría de las veces en el campo es muy difícil apreciarlos, pues la verdad es que sí nos facilitan las interpretaciones de los sucesos o de los resultados que estamos obteniendo. Así que bueno, yo me quedé súper interesada aquí con estos modelos, porque pues si bien uno aplica a veces lo básico, desde su perspectiva, ahorita al Claro. ver que existen pues varias formas de analizar este gran cúmulo de datos que nosotros obtenemos en campo, pues la verdad es que es muy gratificante. Así que muchas felicidades, doctora, muchas gracias por la Al asesoría y contrario. bueno, pues vamos a intentar por aquí estar en contacto con ustedes para ver si aplicamos esos modelos pues en nuestros proyectos. Así Por que muchas supuesto que gracias, sí. doctora.
Al contrario, profesora, Muchas con mucho gracias. gusto. Con mucho Gracias. gusto y qué bueno que fue ilustrativo. Esa era la idea. Tenemos toda el sustento teórico, pero pues a la hora de que nos Sí, llega la información, ¿por dónde comenzamos, no? Entonces sí, con mucho gusto. no, Desde y luego a que veces sí. no vemos esos patrones que los modelos sí los están viendo, porque muchas veces al estar en un ambiente muy abierto, pues como que se nos pierden. Y ya ahorita Claro, el que yo vea esas agrupaciones justamente que usted mostró, que Sí. ya pues, uno las ve en los artículos, ¿no? Pero ya a la hora de que nos las explican de la manera en que usted lo hizo hoy, que aunque se ven medias complicadas las fórmulas, pues ya uno va como que viendo de dónde salen, cómo las podemos, pues ahora sí que desde que uno toma, obtiene los resultados hasta cómo uno los va procesando, la verdad es que siento que resume, es como una visión resumida de fenómenos. sí, Así que pues yo la verdad me quedo contenta y ya vi que pues hay muchas formas de relacionarnos con ustedes para hacer un poquito más enriquecedor pues los trabajos colaborativos. Así que pues por totalmente ahí de la vamos a acuerdo. estar molestando, doctora. Sin, Muchas sin problema. gracias, Por supuesto felicidades, que sí. gracias, Al muchas contrario, gracias. muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, pero sí, pues muy interesante y pues sí, habrían muchas otras cosas también que platicar más adelante. Y pues te Claro que damos sí. las gracias, le damos un aplauso a la doctora. También a ustedes por esperar este lapsus de corte. Y te agradezco, Sí, no te profesora. preocupes. Muchísimas gracias por la plática. Bueno, hoy te envío tu constancia de tu correo electrónico, ¿sale? Bueno, De acuerdísimo. Al contrario, gracias y muchísimas, estamos para poder seguir muchísimas trabajando gracias. conjuntamente. Claro, Claro que sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias. Y pues agradecemos a los asistentes, tanto por virtuales supuesto. como presenciales. Y pues hasta Claro. luego. Muchísimas Hasta gracias. luego. Buena tarde. Excelente Bye. tarde, Bonita adiós. tarde, bonita tarde. Adiós. Hasta luego.